Allá. Hola, sea bienvenido a este espacio Entre Fórmulas, un lugar dedicado al emprendimiento y al desarrollo personal. Hoy me acompaña Gloria Chan, alguien que admiro muchísimo y que nos va a ayudar con temas de emprendimiento, de comunicación y mejor que sea ella que se presente. Cuéntame un poquito de ti, cuéntale a la audiencia quién es Gloria Chan. Hola Julio, muchas gracias y a tu audiencia. Realmente es un gusto y yo también la admiración es recíproca. Y pues, mira, soy una mujer guatemalteca, muy orgullosa de mi país, muy feliz realmente de vivir en un país tan lindo, con gente tan amable y que tenemos la oportunidad de tener también a personas que se han vuelto chapines de corazón. Ya como tortillas, ya. ¿Verdad? Como ya dices, fíjate. Y pues me he dedicado al tema de la comunicación. Desde muy joven la comunicación estuvo implícita y se fue formando un camino en temas de periodismo, en temas de poder dar también, no solo estudiar, sino que dar capacitaciones en temas de comunicación. Va. Sé que también eres emprendedora, has tenido muchísimos negocios, sé que tienes el mismo problema que tengo yo. Somos polímatas o somos eh, multitareas, hacemos muchas cosas. Nos ha dado la fiebre esa de poner emprendimiento, negocios desde comida hasta, no sé, capacitaciones. Cuéntame cuáles han sido tus principales retos a la hora de adentrarte al mundo del emprendimiento. Me recuerdo que el primer emprendimiento que tuve, yo estaba trabajando y un amigo quería vender su kiosco. Era un kiosco donde vendían regalitos en Tical Futura. Y pues yo dije, ay, buena oportunidad para invertir. Me metí a invertir y ¿qué aprendí de eso? Cometí muchos errores al momento de comprar el kiosco. Una, que el kiosco no estaba, no lo recibí con cuentas cabales. ¿Y a qué me refiero? Fue mi culpa. No voy a culpar a mi amigo, sino que fue como decir, despide a la persona que tienes o termina contrato con ella y le pagas y yo comienzo un nuevo contrato, sino que yo decidí continuar lo que él traía. Entonces, las finanzas estaban de la manera que él las traía y después había que liquidarla. Entonces, cargué con muchos gastos que no debí. Y al final las ventas también es algo que si él estaba vendiendo era por algo y uno también debe de tener como esas alertas. Y si uno no logra darle el giro que necesita el negocio para que siga manteniéndose, es complejo. Al final fue mi primer fracaso como emprendedora. Espero que no haya sido el único, porque creo No, que los que sabemos un poco de negocios, de emprendimiento, le sacamos mucho provecho a esos fracasos, ¿no? Entre comillas, que son es un fracasos. aprendizaje en carne propia, sí, es interesante. Lo otro es de que también yo no me preparé para tener un negocio. Uno dice, ay, sí, yo puedo, al final es comprar, vender y pago y ya. Pero no, el tema es también el tema de las facturaciones, cuánto vas a pagar de IVA, dónde compras, eh, qué precio le pones. Hay cosas que a veces uno no se da cuenta que la logística del parqueo, de ir a comprar, si estás comprando bien, a buen precio para poder también ser competitivo. Entonces el aprendizaje que te deja es extraordinario. Has resumido en lo poco que hemos hablado ya casi todos los problemas que tenemos los emprendedores cuando empezamos. Casi los cometiste todo al principio. Creo que todos pasamos por ahí. Tenías un buen punto, porque creo que es una buena ubicación. Sí. Y por lo general se dice que ubicación es muy importante para sacar tu negocio adelante. ¿Qué pasó? ¿Por qué no funcionó hablando del punto de ubicación? Sí, bueno, yo creo que también los productos ya empezaban a volverse muy comunes, ya muchos kioscos vendiendo lo mismo. Y te voy a contar que eso me recuerda el negocio de mis abuelos. Mis abuelos tuvieron un negocio muy rentable en Mazatenango, vendían ropa, tela, uniformes, calcetas y ese tipo de cosas. Incluso mi abuelita vendía vestidos. Y estás hablando de una época donde todavía no existían las pacas, la ropa de segunda. Entonces ellos al final lograron posicionarse, tener su negocio, vivir de ello. Y cuando empezaron a venir las pacas, fue como ropa más moderna, ropa bonita, a muy bajo costo. Y ellos no lograron como hacer esa evolución, ¿verdad? Sino que ellos siguieron manteniendo su negocio. Entonces también, tarde o temprano,
fue disminuyendo, ¿verdad? Quedándose más pequeño, ya los clientes, las nuevas generaciones también querían otro tipo de productos, ¿verdad? Y creo que eso me pasó también a mí en el kiosco. O sea, el kiosco había venido con una trayectoria de empezar a vender regalitos, aretes, tarjetitas, chocolates, ese tipo de cosas, y yo no supe darle como la renovación que necesitaba en ese momento. La adaptabilidad es otro de los factores importantes a la hora del emprendimiento. O sea, todo negocio debe estar dispuesto a hacer cambios inmediatamente cuando comienza a cambiar el mercado. Suele pasar. Creo que eso que le acaba de pasar, lo que me cuentas de tus abuelos eran, ¿verdad? Sí, Que de pronto se acomodan al mercado, ¿no? A lo que estaban haciendo durante mucho tiempo y olvidan que hay que estar innovando constantemente, cambiando. Cambian las formas de comprar, las formas de vender, la forma de interactuar con el cliente. Entonces, todas esas cosas afectan enormemente. ¿Qué otra experiencia más tuviste en el lugar que creas que hayan sido negativas y que le puede funcionar a todos los emprendedores? bueno, lo primero es también que yo no tenía claridad en lo que quería, porque al final fue como que, ay, un amigo vende su kiosco y yo aprovecho la oportunidad. Pero es ahí donde también hay que hacerse preguntas. ¿Realmente quiero esto? El kiosco representa también mis gustos, mi pasión y todo, porque el tema de cuando la gente tiene claro cuál es su pasión, su propósito, encuentra un negocio rentable, solo conseguir y perseguir sus sueños. En cambio, lo que tú mencionabas, cuando tenemos esas ideas de que nos gustan muchas cosas y no sabemos realmente cuál es esa pasión, no nos hemos tomado el tiempo para descubrir cuál es el propósito, entonces es muy fácil como hacer las cosas, a veces uno tiene suerte y funcionan y en otras no, o durante un tiempo, ¿verdad? Pero creo que al final, sí, yo debía preguntarme si el kiosco era lo que hubiera querido vender. Y yo me recuerdo que de chiquita yo pensaba, por ejemplo, en una floristería, qué lindo trabajar con flores. Pero el kiosco era de aretitos y cositas así, y yo, como podrás ver, pues no uso, no uso muchos collares, no, a veces digo, ay, voy a comenzar a usarlos y me quedo solo con aretes. Entonces, tal vez parte de los errores también. Bueno, yo creo que el aprendizaje es lo mejor que se puede haber sacado de la experiencia. Totalmente. ¿Crees que es importante que enfocarse en una sola cosa a la hora de poner un negocio? Yo creo que es cuestión de uno sentarse y saber si realmente el negocio que uno está poniendo es lo que uno quiere. Creo que las cosas pueden ser diversas porque yo he visto emprendimientos que tienen muchos productos y les va muy bien. Y hay personas que se enfocan en uno. Acabo de conocer un emprendimiento que me pareció súper interesante. Ellos solo tienen dos menús. Ajá. Y los dos menús son similares. El tema es que uno más light que el otro, quizás. Con picante y sin Ajá. picante. Sí, con picante o sin picante, pero Bueno, eso lo hay quiero. una teoría que dice de que mientras más opciones le das al cliente, más difícil se te hace la venta. Totalmente, Porque sí. a mí, por ejemplo, me bloquea enormemente. Yo soy de los que va a un restaurante y no puedo comer cuando hay muchas opciones. Y aquí en este país hay muchas opciones. Tal vez porque yo vengo de Cuba, traigo un trauma, un problema ahí en mi cerebro de que no hay nada y de pronto ves muchas cosas, pero siempre me pasa lo mismo, me abruma tener muchas opciones y soy partidario de darle tres opciones al cliente. No sé, la buena, la bonita, la barata, la mejor, la no sé qué. O sea, tener solo opciones más limitadas y que pueda ser más fácil la comunicación también y no tener que explicarle 500 productos con, o sea, hay empresas que tienen miles de ítems en su haber y lo cual lo hace complicado cuando todos son casi que iguales, ¿no? Entonces, sobre el tema de comunicación, voy a ir directo al tema donde Muy yo sé bien. que eres muy, muy buena, porque eres, bueno, entre periodismo y todas las cosas que has vivido en la comunicación, pues tienes un bagaje bastante grande. ¿Cómo ves el hecho de que los emprendedores se les complica mucho el comunicar su negocio? O sea, se dice que por lo general un negocio deberías tratar de explicarlo lo más fácil posible, que la gente lo entienda. Pero creo que es un problema y un conflicto que tienen muchos emprendedores. Te cuesta a veces que te expliquen de qué se trata su negocio. Cuéntame un poquito qué crees de ese tema. Bueno, creo que vuelvo a esa emoción de querer hacer, sin uno realmente sentarse a planificar, escribir y determinar qué es lo que quieres lograr. Entonces dicen que uno en su speech del elevador, lo has escuchado, Sí, ¿verdad? el Uno lo que pitch. tiene que definir, eso creo yo que es una muy buena guía
de cómo uno describir lo que uno hace. Y es identificar cuál es el problema, cómo lo resuelves, por qué lo resuelves, por qué tú y cuál es tu visión de resolverlo. Entonces, justo estamos trabajando eso con un cliente y mira, me pareció lindo el proceso, porque al final es decir, ok, tengo la idea de esto, me decía él. Yo le decía, bueno, vamos a centrar esas ideas. ¿Cuál es el problema que tú ves? Él está en rubro de salud. Entonces él me decía, bueno, yo veo que las personas no llegan a la vejez saludables, siendo autónomas, felices. ¿Y por qué crees que no llegan saludables? Entonces él me decía por el tema de la comida, ¿verdad? El tema de que también no hay información, la gente no sabe cómo cuidarse y que no ve la salud de manera integral. Entonces son pasos que vas logrando hacer que te van dando ese concepto de cómo explicar bien tu negocio. Entonces, ¿por qué tú y por qué lo resuelves y cuál es tu visión? Y al final él me decía su visión, que es con lo que se concluye, es que quería ver a la población llegando a la vejez siendo autónomos, felices y saludables. Y mira, o sea, es hermoso realmente decir un negocio así, es muy fácil entenderlo y tener esa credibilidad. Por ejemplo, este de Platzi, no sé si sabes quién es él. A mí me encanta y Admiro muchísimo. sí, y tiene un curso que también creo, y es gratuito en su plataforma, que todos los emprendedores creo que deben de hacerlo, que es el de marca personal. Y él ahí tiene también el tema de cómo hacer estos discursos. Y él habla de lo mismo. Tu problema, cómo lo solucionas, por qué tú y cuál es tu visión. Por si no lo sabes, estamos hablando de Platzi. Freddy Vega es el CEO de Platzi. Es una plataforma en línea para educación y tiene muchos cursos gratuitos, los cuales recomendamos enormemente. Los que nos las pasamos la vida entera aprendiendo, pues creo que hemos pasado muchos cursos por ahí. Sí. Eh, ¿qué técnicas le recomendarías o qué formas le recomendarías a los emprendedores para que puedan lograr tener esa comunicación más asertiva, ¿no? Esa manera más fácil de comunicar? Lo primero es saber qué quieren comunicar. Es ¿En que qué es que a veces no lo momento? sabemos, ¿eh? Sí, pero por eso te tienes que preguntar, o sea, te tienes que sentar y tienes que ver, ok, ¿dónde estoy? Estoy comenzando, o sea, ya llevo cierto tiempo, estoy haciendo algún cambio. ¿Qué quieres comunicar? Lo que nos pasa es de que muchas veces tenemos muchos mensajes que dar y cuando tienes tantos mensajes se pierde al momento de querer dar uno. Entonces, primero es establecer qué quiero comunicar en este momento y cuánto tiempo me va a llevar comunicarlo para poder llegar al siguiente mensaje. Entonces, esas, ese mensaje clave que quieres dar se debe de repetir y repetir y repetir hasta que logras llegar a tu grupo objetivo y que tengan claro ese mensaje. Y así ya puedes pasar al siguiente. Entonces, lo primero es en qué momento estoy. ¿Qué hago? Por eso sirve realmente planificar y sentarte a decir cuál es mi propósito, cuál es mi pasión, qué es lo que yo hago, qué es lo que quiero hacer, cómo lo hago. Eh, Hay que establecer una guía en temas de negocios. Si no ha salido, pues es un buen ejercicio para hacerlo antes de salir, para ir ajustando ciertas cosas. Y si ya estás en el negocio o ya estás en el emprendimiento, pues siempre es bueno como sentarte a hacer ese ejercicio para rectificar y poder ir mejorando la parte de comunicación y qué vas a comunicar. Ok. Hablamos de comunicación externa, o sea, Sí. hacia el mundo directamente, o sea, del emprendedor hacia el mundo. Ahora, vamos a ir a un punto más complejo. ¿Cómo ves el tema de la comunicación interna del emprendedor cuando tiene que lidiar, no sé, con los conflictos de mentalidad, con los conflictos de este síndrome del impostor, toda esta cantidad de cosas que a veces le suceden a muchos A emprendedores todos que nos viven? pasa. Estoy empezando a preguntar para mí, ¿no? Porque creo Claro. que a muchos nos pasa, por supuesto que a todos nos pasa de Sí. alguna manera. Aquí nadie es infalible al tema, pero cuando se trata de comunicación interna, cuando se trata de convencerme a mí mismo de que puedo hacer cosas, cuéntame un poquito de esa parte de la comunicación interna. ¿Qué nos puedes decir? Sí, bueno, cuando hablaste de comunicación interna, en un momento pensé que era la comunicación interna de tu El grupo. equipo, pero sí, esa vocecita que tenemos adentro de nuestra cabeza es totalmente clave
para un fracaso o para llevarnos al éxito. Y eso es aprender a creer en nosotros. Te quiero contar que en un momento de mi vida yo dudé si la comunicación era lo mío y me hice evaluaciones. Una amiga se dedica a eso y la llamé y le digo, mira, tengo este conflicto y quiero hacerme evaluaciones para determinar si la comunicación es lo mío. Salió al 100%. La comunicación es lo mío. Y, y esa duda que tenía era precisamente porque yo decía, dudaba de toda mi trayectoria, una carrera de más de 10 años en periodismo, con premios, había estado en locución, había hecho anuncios comerciales, me llamaban de las universidades para dar conferencias y todavía yo preguntándome si la comunicación era lo mío. Pero te quiero compartir cómo fue que me di cuenta de por qué había llegado a esa duda. Y fue precisamente porque no me había sentado y realmente tenido esa conversación conmigo de qué es lo que me gusta. ¿Qué pasó? Yo llegué a la comunicación también de manera externa. ¿A qué me refiero? Tengo un amigo que él quería ser locutor y me dijo, Gloria, te invito a que hagas un programa conmigo en una radio. Yo dije, ay, qué alegre, vamos. Fui, lo hicimos y así fue como se fueron abriendo puertas y me fui desarrollando en el tema de comunicación. Pero la diferencia de este amigo, José Castro se llama, él sabía y tenía claro que quería ser locutor. En cambio yo no. Yo no me senté a preguntarme qué quiero ser cuando sea grande y a perseguir esa meta. Entonces me fui desarrollando porque gracias a Dios me dio la habilidad y los dones y los talentos. Y entonces fui haciendo una trayectoria sin yo estar clara. Pero fue hasta que yo me senté y yo dije, ok, ¿qué es lo que me gusta? Me encanta conocer gente. Me gusta platicar con personas. ¿Y qué es lo que he hecho en periodismo? Entrevistar personas, conocerlas, contar sus historias. Pero no es lo mismo hacerlo que tú tener esa introspección y poder decir, ah, eso me gusta. Entonces, cuando tú ya lo sabes, empiezas a creer en ti, empiezas a poder decir, Dios me dio estos dones y talentos, porque a veces nos enseñan a ser modestos. En una conferencia que hice, yo decía eso. Yo soy Gloria Chan y me enseñaron a ser modesta. Y al final, cuando hay baja autoestima o cuando no has realmente descubierto ese camino del autoconocimiento, el creer en ti y todo, pues eso te puede apagar, porque en lugar de decir, ala, Dios me dio el talento de poder hablar, reconocerlo, ay, a mí no me gusta cómo habla, puede decir alguien, pero eso no significa que no tengas el talento, el hecho que no le guste a alguien, al final todos tenemos voz. ¿Cómo enfrentas los rechazos? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Alguien que no le haya gustado algo que hayas hecho? Por cierto, una parte, Claro. espero que no te hayan cobrado por la consulta aquella de saber si podías o no hacer la comunicación. Me hubieras llamado y te hubiera dicho rápido que sí, que ese era tu mundo, eso es lo tuyo. Te hubieras ahorrado eso. Muchas gracias. Pues sí, mira, yo creo que sí, siempre va a haber rechazo y miedo al rechazo, porque todos tenemos la idea de querer pertenecer a algo. Lo que pasa es de que algunas personas quieren pertenecer a su familia, otros a sus amigos, otros a otros entornos, pero todos al final buscan pertenecer. Y el tema es sentirse merecedor de eso. ¿Cómo he enfrentado yo el tema de las críticas o los rechazos? Porque no a todas las personas les gustamos. A veces uno hace un video en TikTok y algunos te dicen, te felicitan, otros te critican, principalmente la gente que te conoce. O sea, a veces dice, ay, pero tal vez no se te veía bien el cabello así o el pelo. Al final eso es secundario y no es relevante. El tema es que puedes decir, que puedes aportar y que es útil y que no. Y todos debemos de tener el pensamiento crítico para saber cuando una crítica es válida y cuando una es negativa. Porque no es lo mismo alguien que critica a alguien que hace. Y precisamente cometemos muchos errores haciendo. Entonces estamos expuestos a esa crítica negativa. Pues es parte de, yo creo que todos estamos, si quieres crecer en la vida, pues tienes que cometer errores, tienes que hacer cosas y que no le gusten a muchos.
Y entonces retomando, ¿cómo superas esos rechazos o ese miedo? Una es sabiendo eso, que es la opinión de una persona. O sea, decir, ok, tú piensas eso, es tu pensamiento, pero yo blindo mi pensamiento. Y yo sé que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Y si me estoy equivocando, sé que esta equivocación me va a llevar a aprender y a hacerlo mejor. Y me está encaminando hacia donde quiero llegar. Esa es la manera en la que siento que se deben de enfrentar todas las críticas y los rechazos que uno pueda tener. Me parece. Opino exactamente lo mismo. ¿Crees que el miedo al fracaso puede ser una limitante para que algunas personas que quieran hacer emprendimiento se lancen al agua y lo puedan hacer? ¿El miedo? Ujú. Sí, claro, por supuesto. El tema del temor es algo que nos puede paralizar y que ayuda también a que uno lea, a que uno esté constantemente buscando temas de crecimiento personal. Hay personas que dicen, ay, no, los temas de autoayuda yo los odio o no me gustan, pero al final son los que nos ayudan a encontrar esas deficiencias, esas debilidades, esos miedos, cómo los superamos. Realmente yo he leído un montón de libros de ayuda personal, de crecimiento y me encanta porque cada vez encuentro fortaleza en esa voz interna, la entreno mejor, porque esa vocecita, ay no, no puedo hacerlo, ay no, me da miedo, ay no, le manda todo un mensaje a todo mi cuerpo de que no puedo. Y a veces uno lo hace y no lo hace bien por el miedo, pero cuando tú vienes y a esa vocecita interna le dices, ok, ¿qué te gustaría que te hubieran dicho tus papás cuando comenzaste a caminar? ¿Qué, qué comunicación? Decir, ala, qué bien, tú puedes. Cuando un amigo viene y te pregunta, mira, ¿qué piensas, Julio? Ala, sí, dale, tú puedes. Ese mismo animador que tú eres a veces para otro amigo, debes de ser para ti mismo. Y entonces hay que entrenar esa voz interna que le diga a uno, tú puedes, y cuando te equivocas, decir, no pasa nada, esta es una oportunidad para aprender. Tratemos de sacarle el mejor partido, el mejor provecho y sigamos adelante. Y vamos a llegar lejos. Eso es lo que creo que hay que trabajar. ¿Cómo enfrentar esos miedos realmente? O sea, porque suena muy bonito dicho así de esa manera. Uno dice, sí, tiene sentido. Pero cuando el miedo empieza a apoderarse de uno y a decir, ¿será que lo puedo hacer? ¿Será que me va a salir bien? ¿Será que va a tener éxito? ¿Será que voy a fracasar? ¿Cómo logro realmente llevar eso un paso más allá? O sea, Bueno, que, una, cambiando, o sea, la mentalidad hay que cambiar. Ok, ¿qué me está pasando? Estoy dudando. ¿Por qué dudo? Ah, porque no tengo el conocimiento necesario. Ok, entonces hay que estudiar. Ay, necesito el consejo de alguien. Bueno, busca a alguien experto en donde tú estás. Pero primero, la vocecita. Decirle, ok, no vamos a detenernos en temas negativos, vamos a cambiar por lo contrario. ¿Tengo miedo? Ah, estoy eufórico. Eh, ¿Estoy paralizado? No, esto me encanta. Yo decía antes con las cámaras, ay, es que me da miedo porque me da pena que si cometo un error va a quedar grabado y todo el mundo lo va a ver. En cambio ahora yo digo, qué alegre, qué buena oportunidad. Eso me va a ayudar a desarrollar mejor mis habilidades. Entonces, primero esa vocecita. Lo otro es ser honesto. Ay, yo no sé de este tema. Entonces, ¿qué voy a hacer? Estudiar. Ah, pero más o menos lo conozco, pero si tengo experiencia, pues yo ya sé cómo se desarrolla. Ay, y puedo buscar también a gente que me ayude a superar el problema, porque siempre vamos a encontrar dificultades y cosas que superar. Entonces podemos también apoyarnos de amigos, de gente que conocen. Hoy en día también tenemos el Internet, que es tan maravilloso y se puede usar para bien, como se puede usar para perder el tiempo o para cosas no buenas. no tengo idea de cómo se puede perder el tiempo en Internet, pero sí sé que hay gente que lo hace. Hablando de, sé que has trabajado con muchos emprendedores a lo largo de tu carrera, has dado asesorías o has dado el tema de hablar en público, uno de los miedos mayores que tienen los emprendedores también, pero que es vital y necesario para poder comunicar. Cuéntame cómo abordas ese tema con tus clientes o emprendedores con los cuales has trabajado. Mira, es interesante porque
tengo incluso no solo clientes, sino que amigas que me han dicho, ay, no, yo no podría hacer eso, porque les da terror y pavor. Pero al final es algo que se debe de trabajar en el tema de cuando doy una capacitación de esas, también abordamos el tema de la autoestima, el tema de, porque todo radica en eso. A veces nos da miedo y estamos como temerosos de que todos descubran esos miedos que tenemos internos. Entonces, al final, también yo llevo los cursos mucho a la práctica. Poner una cámara y practicar. Esos videos no salen, pero nos sirven para ir perdiendo el miedo, para saber que lo podemos hacer bien. Pero sí te digo que lleva un trasfondo de ver contenidos de autoestima, de precisamente perder el miedo, cómo manejamos las críticas negativas. Las críticas hay las negativas, las positivas, constructivas, ¿verdad? Y las que nosotros nos hacemos a nosotros mismos. Esas son las más fuertes y es en las que hay que trabajar para poder desarrollar la habilidad de poder hablar en público. El tema de las respiraciones. Hoy en día el tema de la respiración se ha visto que hasta para estar sano y el manejo de los nervios también puede estar en nuestra respiración. Hacer respiraciones profundas para relajar nuestro cuerpo, para poder tener la tranquilidad de poder hablar. Al principio es terrible. Yo no sé si te ha pasado, pero a mí acá un dolor de estómago cuando hablaba en público y cuando salía ese dolor me podía durar hasta 1 hora. Y era un dolor intenso, un hoyo aquí de tanto estrés que manejaba al momento de hablar. Pero eso se va perdiendo con la práctica. Incluso recomiendo ir al karaoke en un video. Vaya a hacer el ridículo y entre más lo haga, más va a ser más fácil perder la vergüenza y el miedo de comunicar lo que hacemos. Asusta eso. Asusta eso de ir a... Vamos a ir el jueves. A mí realmente cuando me ha tocado hablar en público, los primeros segundos son los que me dan miedo, los que te ponen nervioso, los que te asustan. Después que arranca todo y que todo está funcionando, pues te das cuenta de que se ¿Y puede cómo continuar. venciste tú ese miedo? Mira, yo tengo una teoría muy, muy clara sobre cómo vencer los miedos, ¿no? Y la resumo en una frase mía, ¿no? Si le tienes miedo a la oscuridad, la solución es apagar la luz. O sea, tienes que lanzarte al agua, tienes que hacerlo. Cuando tenía miedo a hablar en público, pues lo que hice fue hablar en público cada vez que podía. Y esa es la manera de solucionarlo. Hasta que el miedo pasó y simplemente pues ya lo seguía haciéndolo porque ya creo que había superado esa etapa. Pero creo que trato de abordar casi todas esas fobias las trato de abordar de la misma manera, ¿no? La gente creerá, pero le tengo terror a las cámaras, yo no las puedo ni mirar, me da miedo. Pero la mejor forma de quitarte el miedo, pues simplemente pararte delante de la cámara y hacerlo. No hay de otra. ¿Te va a quedar mal? Sí, me va a quedar muy mal. Las primeras veces te va a quedar peor de lo que podría pasarle a cualquiera, a lo mejor. Pero va a llegar un momento de que a lo mejor puedo desarrollarlo tanto que puedo llegar al nivel que tienes tú. O sea, Lo haces igual, lo haces muy bien. o sea, Lo haces. auxilio, sáquenme de aquí. Cuéntame, hablando de emprendedores, dentro de tus otras facetas que has abordado dentro de tu emprendimiento, porque yo sé que creo que hasta cocina has hecho. Tamales. Esos tamales Sí, navideños y cosas parecidas. sí. Tamales. Fue Eran interesante. tamales, pero curioso, porque ya aprendiste un montón y te fuiste a un nicho, no fuiste a unos tamales a competir con lo que está en el mercado. Sí. Y ahí es donde vamos a la parte interesante para los emprendedores, que es el hecho de encontrar oportunidades y buscar nichos de mercado, ¿no? Entonces, cuéntame cómo te metiste en el tema de los tamales, que sé que es interesante. Bueno, a mí me encanta cocinar. Amo cocinar. Y me encanta pasar mucho tiempo cocinando. Bueno, resulta que estaba de viaje y fui a la casa de mis primos y mi tío me dice, mira, ¿quieres un tamal? Y yo, ay, qué rico, gracias. Saca el tamal de la refrigeradora, del freezer, ellos lo tenían congelado en Estados Unidos. Y resulta que cuando pruebo era un tamal delicioso, un tamal negro, que son dulces. No sé si has tenido la oportunidad de Lo he probado. probarlos. Yo solo había probado una vez en Guatemala y no me habían gustado, pero ese me pareció delicioso. Entonces le digo a mi tía, tía, enséñame a hacerlos. Llamo a mis primas, pasamos un fin de semana cocinando y estaban deliciosos. Bueno, resulta de que estando allá estaba el marketplace de Facebook comenzando
Yo dije, ay, yo quiero probarlo. Entonces puse un anuncio y vendí como 10 tamales o 20 tamales allá en Estados Unidos. Y yo dije, ay, qué interesante. En eso regreso a Guatemala y pues al año siguiente resulta que la pandemia nos agarra. Entonces yo dije, bueno, qué buena oportunidad para hacer tamales. Pero yo quería innovar, quería hacer tamales de diferentes. Yo dije tamales para personas que son celíacas, que no pueden comer gluten. También quise hacer para las personas diabéticas y que no querían calorías. Entonces empezamos a innovar. Entonces ese tiempo de pandemia que no podíamos salir, yo me la pasé formulando unos tamales nuevos. Y resulta que los para personas diabéticas que eran de coliflor con almendras, mira, se podían comer 2 tamales y no les elevaba la glucosa. Fue un éxito. Pero obviamente no era un negocio rentable, porque resulta que hacer tamales no solo es mucho trabajo, son muchas horas de trabajo. Yo me recuerdo que los normales nos llevaban, por ejemplo, unas 10 horas y los otros unas 18. Los de coliflor eran así extremadamente tardados, porque la elaboración, la higiene que debes de cuidar, todo el proceso, las personas que te ayudan, eh, también es una comida que debe de ser bien remunerada por las horas laborales y que es un trabajo pesado. Solo el hecho de estar moviendo la masa es cansado y es duro, pero es también interesante. Y te quiero contar ahí que cuando empecé a publicitarlos en internet, vino una persona y me dejó casi que un párrafo enorme. Él me quería insultar, me dijo que ojalá que los mayas me lincharan porque estaba arruinando la receta tradicional de los tamales. Entonces me recuerdo que muy respetuosamente pues le dije que nosotros estábamos innovando, que la cocina es de innovar realmente y que el que quiere tamal tradicional, que compre tamal tradicional, ¿verdad? Pero fue de una manera muy respetuosa que la gente defendió mi emprendimiento. La verdad que fue muy interesante, no fue rentable, me mantuvo ocupada y con salud mental, porque en lugar de estar con la preocupación de la pandemia, pues estuve entretenida, trabajando mucho. No, me imagino. Yo hubiera creído todo el tiempo de que tú eras, o sea, que el tamal era o sea, naciste con el don de hacer tamales, pero no que lo hubieras aprendido prácticamente unos meses antes de sacarlos. Sí, Eso es interesante. Y habla un poco también de esa característica de los emprendedores, sobre todo en Guatemala, que son muy echados para adelante. O sea, mm, ¿tú sabes hacer tal cosa? Sí, lo hacemos. Y después averiguamos cómo se hace. Y eso me parece muy, muy válido, ¿no? Cuéntame dentro de los emprendimientos que tienes o que has hecho, ¿cuál es el que más te ha parecido eh, cautivador? Si es que uno se enamora realmente de alguno de sus emprendimientos. sí. Mira, yo creo que algo que extraño es hacer reportajes. El tema de poder platicar con alguien, conocer su historia, contar su historia, poder también captarla en imágenes. Porque cuando está en televisión o ahora en redes, ¿verdad? La imagen cobra un protagonismo muy importante. Esa parte creo yo que es, sí, que la quiero retomar porque me hace falta platicar con, hacer reportajes y conocer las historias de las personas. Es tan valioso. ¿Y qué se hace en ese caso? ¿Qué es lo que tienes que hacer para Pues dar el paso, hacerlo, ¿no? Hacerlo, ¿no? tirarme al agua. Pues ya Sí, mira, sabes. realmente eso, a veces uno dice, ay, quiero comprar equipo, quiero hacer esto, quiero tener el lugar perfecto, pero no, realmente solo necesitas hacerlo con lo que tengas, porque si no pasa lo del síndrome del impostor, lo que tú decías. Uno dice, ay, es que no tengo esto, no tengo lo otro, no estoy preparado, te quedas flotando. O te vas a la parálisis por análisis. Te vas a esperar a tener todas las condiciones y todas las cosas y que la idea sea mejor y la voy a pulir y no sé qué, y nunca la hace. Sí, Mira, tienes un talento y un don increíble para la comunicación. muchas Así te conocí gracias. hace muchos años, o sea, en canales de televisión y vi muchos reportajes que hiciste y cosas.
y se te da muy bien. Es cuestión de que te decidas hacerlo si es que te gusta. Y, Gracias. sobre todo llevarlo a una idea monetizable, ¿no? O sea, que se pueda hacer algo que pueda generar ingresos. Porque al final de cuentas, todo emprendimiento como tal, una de las finalidades que tiene es generar ingresos y que pueda ser eh, no solamente remunerado para uno, sino también poderlo crecer, escalar y poder llegar a tener, no sé, un equipo al cual puedas transmitir estos beneficios económicos, ¿no? Entonces, hablando de eso, ya que empezamos a hablar de más personas dentro del equipo, ¿cómo, cómo desarrollamos esa comunicación entre el equipo de trabajo? Porque a veces somos solo en el emprendimiento, la mayoría de los emprendedores comenzamos solos, pero a medida que va evolucionando, pues vamos adquiriendo otras personas que se convierten en activos de la empresa también, porque son invaluables para poder avanzar. Pero la comunicación entre el personal, que creo que es uno de los mayores problemas, o sea, tener 100 empleados es un dolor de cabeza, porque tienes 100 mundos al lado tuyo, ¿no? ¿Cómo se aborda este tipo de comunicación ya grupal? Bueno, partimos de, primero uno debe de tener claridad qué quiere hacer, ¿verdad? Entonces, cuando tú logras hacer eso, si tu negocio crees que realmente está solucionando un problema, si va a ser rentable, si va a ser económico, si va a ser premium, cuánto vas a cobrar por él, cuando logras establecer todo ese tipo de información, pues ya es el tema de trasladarlo a tu equipo. Y a mí hay una empresa que me encanta en Guatemala que lo hacen muy bien. Y yo de vez en cuando me gusta ir y analizar, voy con otros ojos. Me encontré un día que el personal de policía, la persona que estaba en la entrada, estaba con un papelito. Buenos días, bienvenido a tal y tal lugar. Bueno, bienvenido a tal o tal lugar. Mira, me pareció interesante porque tú entras y todo el mundo tiene ese saludo. O sea, ellos están claros en que el servicio y la experiencia que le quieren trasladar al cliente va a ser el mismo en cualquier lugar y por todos, desde el policía, desde el gerente, desde las personas que atienden, desde la caja y creería que hasta la persona que hace la limpieza. Entonces es sumamente interesante. Cuando tú logras tener la idea clara y transmitírsela a tu equipo de trabajo, todos al final se pueden presentar de la misma forma. Sí se hace necesario tener a las personas idóneas en los puestos de trabajo, porque cuando tienes a alguien que no le gusta su trabajo, eso se ve reflejado e impacta de una manera negativa en tu negocio. Yo acabo de llevar a mi perrijo a- al veterinario y la experiencia cuando llegué fue así como, ay, la persona que está atendiendo no le ha de gustar su trabajo. Porque primero me dijo, ay, el veterinario viene dentro de no sé cuánto. ¿Va a esperar o se va a ir? O sea, yo dije, bueno, voy a esperar. Y entonces lo que hizo, bueno, se entró para no tener que tener ni siquiera contacto visual. Entonces yo digo, la persona realmente le gustará su trabajo, el veterinario realmente sabe cómo actúa ella cuando no está él. O sea, son cositas pequeñas que es bueno evaluar, ¿verdad? Y para eso debes de conocer a las personas, debes de tomarte el tiempo, ser observador, preguntarles cuáles son sus sueños, cuáles son sus gustos, si realmente se identifican con tu visión, con tu misión, con tu propuesta. Creo que de ahí parte. Me sorprende tu historia esa que acabas de contar porque cada día vivimos más en un mundo donde lo más importante es el cliente. O sea, hablando de negocios, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo crees tú, si hubiera algún secreto, si es que existiera algún secreto, cómo ves tú la forma en que deberíamos de abordar siempre a nuestros clientes? ¿Cómo sería la forma en que te gustaría que te trataran? Cuéntame. Siendo lo más importante. O sea, que te hagan sentir bienvenido, que te hagan sentir que están ahí para solucionarte lo que tú quieres. Esa parte. Y creo que nosotros de las generaciones anteriores venimos de una escuela de servicio al cliente muy profesional y hoy en día se ha perdido. Incluso el cambio generacional y lo que tenemos ahora también con el vicio del teléfono, esa dopamina que nos hace distraernos. Afortunadamente tú no la tienes, yo sí la he sufrido, pero lo veo. Uno va manejando y ves gente con el teléfono, motoristas con el tema del teléfono, policías afuera con el tema del teléfono. Entonces no hay un enfoque realmente de hacer lo que se debe de hacer.
Entonces tú llegas a una tienda y puedes ver cuando realmente la persona es su pasión, si está haciendo lo que le gusta al momento de atenderte, el tema del servicio al cliente. Pero yo, regresando a tu pregunta, ¿cómo me gusta a mí que me atiendan? Que me atiendan bien, con una sonrisa, amables, con buen tono, eh, que uno se sienta, ¡hala, qué bonito! ¿Crees que un cliente esté dispuesto a pagar más cuando la atienden de esa manera? Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, yo estoy convencido también que sí, pero Sí, quería oír tu punto de vista, porque totalmente. evidentemente vas a regresar donde te tratan bien, donde te hacen parte, donde aparte de eso te solucionan el problema. Porque otro de los puntos importantes a tomar en cuenta a la hora de sacar un negocio, un emprendimiento, es que tú debes de tratar de solucionar algo, debes de tratar de brindarle un valor al cliente. O sea, si no existe una solución de problemas, si no existe un valor agregado, si no existe un algo que pueda ser percibido por el cliente como algo valioso para él, pues simplemente no tienes un negocio, no existe la posibilidad de que ese emprendimiento pueda crecer. Y la otra pregunta que te voy a hacer, si existiera un secreto, voy a ir a las cosas raras que aparecen en la vida, si existiera algún secreto para el éxito en los negocios, ¿cuál crees que sería? Entender cuál es tu propósito en la vida. Porque cuando lo tienes claro, ay, lo puedes perseguir. Ese creo que es el secreto clave. No significa que aunque no lo tengas, no puedas hacer un negocio rentable. Pero yo he entrevistado a varias personas que cuando yo veo que lo tenían tan claro desde niños, o sea, lo disfrutan, hacen dinero de eso, viene todo por añadidura. Por ejemplo, tuve la oportunidad de hacer el reportaje de un médico muy famoso en Guatemala y él me decía, mire, yo vengo de una familia de ingenieros, pero yo de niño jugaba que operaba mis ositos de peluche. Y es un médico que ha destacado, está en temas de salud, reconocido, una persona que ayuda muchísimo a restablecer la salud de sus pacientes y obviamente a ganar mucho dinero. Ese creo que es el éxito. No significa que no puedas hacer un negocio rentable mientras que encuentras tu pasión. Hay un libro que habla muy bien de eso, no recuerdo exactamente el título, pero es el libro que habla de la historia del SIDA, la versión francesa creo que es, eh, y habla exactamente de que a la hora de contratar al equipo que descubrió todo este problema del SIDA, toda la historia de cómo fue eh, encontrar el conflicto que se había generado con este tema del SIDA, las personas que fueron escogidas, todas tenían una vocación increíble, todas eran personas que esa era su pasión, era lo que ellos realmente buscaban, y por eso ganaron la carrera de encontrar la solución o encontrar el problema del SIDA en aquel entonces por encima del equipo norteamericano. Hablando de libros, ¿puedes recomendarnos alguno para los emprendedores que estamos hoy acá? Estoy ahorita leyendo uno que me está encantando. He leído varios que me han impactado. Voy a comenzar con el primero que me impactó. A los 16 años leí El poder del pensamiento tenaz de Norman Vincent Peale. Es un libro ya Viejito. viejito, pero sigue vigente. Ese me encantó. Otro que me ayudó muchísimo en temas de comunicación a nivel social, a nivel personal, a nivel laboral, ha sido Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ríos. Es un mexicano. Y él habla ahí de la sabiduría tolteca. ¿Y cuáles son esos cuatro acuerdos? Entender cuál es el poder de la palabra. Dos, no suponer. Tres, no tomarse las cosas personales. Y cuatro, hacer las cosas con excelencia. Cuando las haces con excelencia, pues las cosas solo te pueden ir bien, ¿verdad? Pero es interesante cada una, porque a veces el poder de la palabra es entender que tus palabras pueden construir y destruir a alguien. Entonces, cuando tú vienes y tomas conciencia de eso, pues no creo que quieras destruir a alguien insultándola, diciéndole cosas feas. Entonces vas a cuidar tus palabras. El segundo, el no suponer. ¿Cuántas historias no nos hemos hecho en la cabeza de cosas que ni siquiera pasaron o han pasado, verdad? Uno dice, ay, sí, no me contestó el teléfono porque saber con quién estará o porque no me quiere hablar o por esto, por lo otro. Y al final, ni siquiera, muchas veces son historias muy alejadas de la verdad. Y eso te hace sufrir. Al final no tiene sentido el estar suponiendo. Es mejor esperar y preguntar o tratar de conocer la verdad sin necesidad de suponer. El tema de tomarse las cosas personales.
Cuando tú entras a un lugar y dices buenas tardes y nadie contesta. Pero entra alguien al ratito y dice buenas tardes y todo el mundo, ay, buenas tardes. Ah, porque soy yo. Entonces uno se lo toma personal. No, puede ser que en el momento que uno entró las personas estuvieran distraídas. No es porque fue uno. O sea, pudo haber sido cualquiera y pudo haber pasado lo mismo. Entonces, cuando te dejas de tomar las cosas personales, puedes a nivel social llevarte mucho mejor con las personas. Y como te decía, cuando haces las cosas con excelencia, pues todo va bien. De ahí creo que hay varios libros que hay que leer, pero el que estoy leyendo ahorita es de David Goggins, que es considerado el hombre más fuerte del mundo. Él es una persona que ha destacado muchísimo por su historia de vida. Viene de maltrato infantil a él, o sea, su papá los agredía. Al final él viene y termina siendo una persona mediocre, gorda, obesa, que copiaba en los exámenes. Y él cuenta el miedo también, cómo lo paralizaba, porque él es de color y en esa época recibía mucha discriminación. Entonces viene él y al final él se da cuenta que solo él puede cambiar su vida. Y un día decide tomar acción y se convierte en una persona realmente fuerte. Él va más allá de sus capacidades y me parece interesante porque dice que uno normalmente se queda en un 60% de lo que uno puede dar. Entonces, ese me gusta mucho. Me gusta también autores como Tony Robbins, este de Brian Tracy. Brian Tracy. Sí, Brian Tracy. Y tiene un seminario, el seminario Fénix, que está Ujú. en YouTube, que me parece genial. Me parece genial, has hablado de 3, 4 libros tal vez, y ya hay 2 que no conozco, entonces me parece súper útil para mí. Para cerrar este espacio de hoy, y la última pregunta que te voy a hacer, y más que una pregunta, es, te voy a pedir que nos des consejos para los emprendedores. Si tuvieras que darnos 3 consejos, ¿cuáles serían, basado en tu experiencia? Una, conócete a ti mismo, tanto que sepas qué quieres, qué te gusta y qué estás dispuesto a hacer para lograr tus sueños y metas. Primero, conocerse a uno. Dos, no preocuparte por qué piensen las personas, que tú realmente puedas hacer tu camino y no apartarte de él por el qué dirán. Y tres, sonreír ante la vida porque van a haber altos y bajos. Saber que cuando tengas esos bajos, las cosas van a pasar y te vas a reponer, no importa qué pase, porque sí van a haber momentos y pruebas difíciles. Pero la resiliencia de los seres humanos, al igual que el de las plantas, es impresionante. Y todos nos podemos reinventar y podemos continuar. Gracias. No me queda más que agradecerte por haber venido hoy, por haber compartido con nosotros tu experiencia y todas estas historias curiosas e interesantes de tu vida. Sé que hay mucho más por hablar. Tal vez en otro momento podemos sentarnos y hacer una charla un poco más abierta todavía y contar parte de las cosas que no dijimos hoy. Y agradecer a todos los que hayan estado con nosotros en este espacio y pedirles, si no se han suscrito, pues que sigan nuestras redes sociales, que le den like a la campanita, que miren cuando estemos sacando nuevas charlas y simplemente que nos vemos la próxima semana, lo más probable, primero Dios, y sigue con nosotros. Nos vemos.